vamos a continuar vamos a continuar con lo que habíamos visto la clase pasada, que era presente simple, ¿sí? ¿Se acuerdan que, digamos, habíamos hecho el cierre, ¿sí? De lo que había sido ¿cómo es esto? El primer módulo, que ya lo vimos, que habíamos visto que era todo el verbo to be en presente simple, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo en el PowerPoint que tenemos el resumen, digamos, ¿sí? Que el verbo to be era ser o estar y teníamos cuando se conjugaba en presente simple para la primera persona del singular, decíamos I am, ¿sí? Después, para la tercera persona del singular, teníamos he, she, it, is, ¿sí? Y después, para you, we, they, are. Hasta ahí estamos fantásticos, ¿sí? Entonces, significaba ser o estar, y por ejemplo, uno podía decir I am a cadet, que sería yo soy un cadete, y después I am happy, que podía ser yo estoy feliz, o estoy hambriento, ¿sí? O por ejemplo, estoy en un lugar, I am at home or I am in bed, ¿sí? Son ejemplos nada más. Bueno, entonces después empezamos a ver que teníamos otros verbos, ¿sí? Y ahora lo que quiero que vayamos es al libro de texto, ¿sí? Go to page 42 y en la página 42 lo que tenemos, ¿se acuerdan que ya habíamos visto la rutina de Susana? Creo que era la chica que nos contaba sobre su sábado perfecto, ¿sí? Y habíamos hablado que el presente simple se utilizaba para rutinas, ¿sí? Y hábitos. Entonces, en este caso tenemos, here it says, daily activities, a typical routine, ¿sí? Typical, que es típica, y routine, rutina. Entonces tenemos, por ejemplo, dice, match the phrases in the box with photos A to H below, ¿sí? Below. Entonces tenemos, you have the pictures, ¿sí? And, or the photos, and the phrases below. And if you pay attention to the phrases, you have verbs, okay? You've got get up, go to bed, get home, have breakfast, have lunch, have dinner, start work or start school, leave home and finish work or school, ¿ok? Tenemos esas frases, pero fíjense, son más frases que fotos. So you have to match, connect one phrase or one verb with one of the photos, but one is going to be extra, okay? So, which phrase is not in the photos? Entonces lo que tienen que hacer es fijarse los verbos a qué imagen corresponde, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, la primera, letter A, que ¿qué se imaginan que será? A ver, si bien acá dice uno de los ejemplos, ¿sí? Es get up, digamos, este hombre en realidad está con el despertador, ¿sí? With the clock. ¿Qué pasa? Tenemos dos verbos que hacen referencia a este momento, que es cuando uno se despierta y se levanta, ¿sí? Pero tenemos despertarse y levantarse, ¿sí? Eso se acuerdan que lo vimos en la clase pasada. Entonces, en este caso, si bien acá dice get up, recuerden que get up is when you go out of bed, okay? So first you are sleeping, you sleep, you wake up, you open your eyes, and then you get up, okay? So first you sleep, you wake up, and then you get up, okay? Entonces, bueno, esa sería la imagen 1. I'm sorry. Then you have, for example, go to bed. Go to bed. ¿Cuál imagen se imaginan que será? Bueno, lo que les voy a pedir que hagan, ¿sí? Es que se imaginen ustedes bien cuáles son. En este caso, go to bed es ir a dormir, entonces es al final del día, entonces tiene que haber una cama. Ok, después tenemos get home.
Get home, get es como alcanzar, ¿sí? Entonces tiene muchos otros significados el verbo get, pero bueno, en este caso sería llegar a casa, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento del día la persona llega a casa? Entonces, seguramente cuando llega es después de haber hecho otras cosas afuera de casa, ¿sí? Después tenemos have breakfast. ¿Qué era breakfast? ¿Se acuerdan? Era desayuno, ¿sí? Entonces esto es tomar el desayuno. Bueno, ¿cuáles de las imágenes? Fíjense que en una, por ejemplo, en algunos lugares comen ciertas cosas. En Argentina, por ejemplo, mucha gente toma mate en el desayuno, así que bueno, ahí les doy una pista. Después tenemos have lunch, que no sé si ya lo dije, no, have lunch no. Bueno, have lunch means to eat, ¿ok? Pero tenemos las distintas instancias de comer, ¿sí? De comida, que tenemos have breakfast, have lunch and have dinner, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Have lunch, it's first you have breakfast, then you have lunch, and at night you have dinner, ¿sí? So pay attention there because tiene que ver con comer también, pero con cenar más específicamente. Uno sería have lunch, almorzar, y have dinner, cenar, ¿sí? Bueno, entonces, presten atención a las imágenes. ¿Cuál sería que si es de día o es de noche, ¿sí? Las imágenes que están. Después tenemos start work or start school, que sería comenzar a trabajar, básicamente, ¿sí? O comenzar con el colegio, las tareas. Después tenemos leave home, que eso es when you go back home, ¿ok? No, you go back, no, I'm sorry, you go out of your home, te vas de la casa, ¿sí? Irse de la casa significa. Después tenemos finish work or finish school. Una vez que uno termina las cosas que hace en el trabajo o terminar de estudiar, ¿sí? Entonces, ya de por sí les digo que lo que van a tener que hacer de tarea respecto a esto no es solamente, digamos, unir las imágenes con los verbos, sino que van a tener que hacer un pequeño párrafo y le ponen, por ejemplo, Jack. Vamos a decir que este hombre se llama Jack, ¿sí? O Juan. Juan, así es más fácil. Juan, y tienen que poner en orden todo lo que Juan hace, ¿sí? Entonces, Juan se levanta a tal hora, Juan sale, se va a trabajar, Juan, todo así, ¿sí? Oración por oración, así. Ahora vamos a ver cómo van a escribir esas oraciones, ¿sí? Pero sepan que esta es una tarea que van a tener que entregar la clase siguiente, ¿sí? Entonces, después de ver esto, ¿sí? Estábamos hablando de rutinas y estábamos hablando de cómo se hace para escribir estas oraciones que van a tener que escribir ustedes, ¿sí? Entonces, yo preparé un PowerPoint con, digamos, las reglas para conjugar todos estos verbos en presente simple. Tenemos, por ejemplo, acá, habíamos visto que teníamos el verbo to be y teníamos todos estos otros verbos, ¿sí? Que, por ejemplo, tenemos el verbo get up, drink, go, watch or study. Estos son solo algunos, ¿sí? Muy poquitos. Entonces tenemos acá ejemplos. Tenemos I get up at 5 a.m. They drink water. He gets up at 6 a.m. She goes to school. He watches TV. And he studies English. ¿Sí? Ahora fíjense, el verbo get up, ¿sí? Que lo tenemos dos veces, ¿sí? Lo tenemos con I get up, ¿sí? At 5 a.m. y he gets up at 6 a.m. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El verbo sigue siendo el mismo, es get up, ¿sí? El verbo en infinitivo es to get up. Pero ¿qué pasa cuando, qué diferencia hay entre el I get up and he gets up?
¿qué pasa? Se le agrega una S, ¿sí? Entonces tenemos que en la regla básica, ¿sí? Como tienen ahí abajo, para I, you, we, they, el verbo queda así sin nada, ¿sí? Por ejemplo, esto, I get up o they drink water. El verbo queda get up sin nada y drink queda también sin nada, ¿sí? Así, fácil. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos la tercera persona del singular? Por ejemplo, he, she or it. ¿Qué pasa? Al verbo se le agrega S o ES o IES, acá que me faltó en el PowerPoint. Que esto, o sea, es más o menos como la regla de los plurales, ¿se acuerdan que vimos en el módulo anterior? Cómo formar el plural, ¿sí? Es fácil. A ver, si el verbo, fíjense, termina con CH, se le agrega ES, ¿sí? Si termina con SS, por ejemplo, y ahora no se me ocurre ningún verbo con SS. Pero bueno, la regla básica es la regla de los plurales. Y se agregan otros dos más. Porque, por ejemplo, si tenemos el verbo go, que fíjense que es go, no es go, ¿sí? Es go, ¿qué se le agrega? Cuando termina con O, se le agrega la ES, ¿está bien? Después, si termina, por ejemplo, con S, también se le agrega la ES, ¿sí? Entonces, digamos, son 7 en total. Son los 5 que usábamos las reglas de si terminaba con SS, CH, X, Z, ¿sí? Se le agrega, digamos, la ES y se le agrega también cuando termina en O y cuando termina en S, ¿está bien? En una sola S. Entonces, en total son 7. Pero bueno, después vamos a profundizar en eso. Por lo pronto, entonces tenemos que para todas las personas, básicamente el verbo va sin nada, ¿sí? Está conjugado, solo que no se ve. Queda el verbo I get up, they drink, I don't know. Si yo tuviera que poner con, por ejemplo, decir que yo voy al colegio, digo I go to school. Es así. O I watch TV. O I study English. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Entonces, cuando tenemos tercera persona del singular, he, she or it. Ahí al verbo se le agrega S o ES. ¿Está bien? Hasta ahí estamos bien. Perfecto. Entonces esa es la regla general. Ahora, ¿qué pasa si tenemos el negativo? Acá es la cuestión. Por ejemplo, si tenemos estas oraciones que sería, por ejemplo, las mismas oraciones anteriores, ¿no? Las tenemos que pasar al negativo. Le tenemos que poner la partícula not, ¿sí? Para hacer el negativo. Pero ¿qué pasa? El not es como que no puede estar solo en inglés, ¿sí? Necesita un auxiliar, ¿sí? Entonces acá es cuando aparece este famoso do and does, que seguramente ya lo escucharon, si se acuerdan, alguna vez en inglés. Entonces tenemos que el not necesita este auxiliar, ¿sí? Entonces tenemos I get up at 5 a.m. pasa a decir I do not get up at 5 a.m. ¿Sí? Y esto mismo, fíjense, do not se puede contraer, ¿se acuerdan de eso? I don't get up at 5 a.m. Igual esto lo tienen acá en el libro, on page, let me tell you, on page 40, okay? Here you've got it, on page 40. A ver que se los muestro acá también. Así lo ven. Here. Por ejemplo, acá tenemos positive and negatives, ¿ok? Lo tienen en el recuadro ahí para que lo puedan visualizar también en el libro, ¿sí? Entonces, volvemos al PowerPoint, ¿sí? Que tenemos entonces el verbo, no, la partícula negativa, ¿sí? Se une al auxiliar y después queda el verbo, ¿está? Ahora, por ejemplo, tenemos they drink water.
Y el negativo sería they do not drink water. Fíjense, queda igual, ¿sí? Solamente con el not y el auxiliar que se le agrega. Muy bien. Después tenemos, por ejemplo, he gets up at 6 a.m. Y ahí, ¿qué es lo que pasa cuando usamos esta tercera persona del singular? Fíjense que el verbo tenía una S, ¿sí? He gets up en el afirmativo, ¿sí? Ahora, cuando lo pasamos al negativo, ¿sí? El verbo, el auxiliar, es como que le roba al verbo la particularidad esa ES o S, ¿sí? Y se convierte en das, ¿sí? Para la tercera persona, el singular, que sería he, she or it, usamos das, simple, ¿sí? Das más el not más el verbo sin la S. Ojo, ahí ya es como que la S pasó al auxiliar, ¿sí? No es que se vuelve a poner también en el verbo, ¿sí? Fíjense que el verbo queda get, go, watch or study, ¿sí? No queda gets, goes, no se repite, ¿está bien? Entonces, teníamos en el afirmativo, por ejemplo, en el tercer ejemplo, he gets up at 6 a.m. Y en el negativo sería he does not get up at 6 a.m. ¿Ok? O también podríamos decir he doesn't get up at 6 a.m. que es lo mismo, ¿sí? Acuérdense que las contracciones son, digamos, más informales, pero se usan mucho, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, he goes to school y el negativo es he does not go to school o she doesn't go to school, ¿ok? Después tenemos el otro ejemplo, he watches TV y el negativo sería he does not watch TV or he doesn't watch TV. ¿Está bien? Y el último ejemplo sería he studies English y el negativo sería he does not study English or he doesn't study English. Y esto, fíjense, study, el verbo study, ¿sí? Termina con y. ¿Qué pasa cuando el verbo termina con y? Esta es una regla igual que la de los plurales, ¿sí? Que cuando termina con y, it changes to I, and you add es, ¿sí? Entonces queda studies, con Y-E-S, ¿está bien? Y latina. Entonces la Y cambia a I-E-S, ¿está bien? Eso es igual que en el plural. Ok, entonces, conclusión. Para I, you, we, they, usamos el sujeto, el auxiliar, fíjense que esto es un auxiliar, este auxiliar que es do, también es un verbo, ¿sí? Esta palabrita do también es un verbo, pero acá se usa como un auxiliar, ¿está? Digamos, no tiene un significado más que mostrar que el verbo está siendo conjugado en presente simple, nada más, ¿sí? Entonces no tiene un significado de hacer, que es el verbo to do, no. Entonces tenemos sujeto más el auxiliar do, la partícula negativa y el verbo, así sin nada, ¿sí? Sin S, sin nada. Y después, para he, she or it, para la tercera persona del singular, tenemos el sujeto, el auxiliar does, la partícula negativa, más el verbo, ¿sí? Así que bueno, por ahora hago una pausa un segundito y ahí. Bueno, entonces, esto sería el resumen del presente simple, ¿sí? De la mayoría de los verbos que aplican la regla esta. Ahora, ¿qué pasa con, digamos, hay un verbo que es irregular, que es el verbo have, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, acá algunos ejemplos que al ser irregular lo que indica es que no sigue la regla común de los otros verbos, ¿sí? Fíjense, si yo digo I have a car, ahí es la regla normal, ¿sí? Porque el verbo queda igual, no se le agrega S, ES, nada. Perfecto. They have a house.
lo mismo, el verbo queda así. We have lunch at 12 a.m., ¿sí? Entonces, fíjense también la diferencia en el significado, ¿sí? I have a car significa que tengo un auto. They have a house, ellos tienen una casa. Pero we have lunch at 12 a.m. significa que ellos toman el almuerzo, sería a las 12 del mediodía, o ellos almuerzan. Have lunch es como que todo junto significa almorzar, ¿sí? Entonces presten atención a estos distintos significados del verbo have, ¿ok? Y ahora, ¿qué pasa cuando usamos la tercera persona del singular? Sí. ¿Se acuerdan que a los otros verbos le agregábamos ES o S, o IES en el caso si terminaba con Y? Termina con E. Le podríamos agregar una S, pero no. Este verbo es irregular y cambia completamente a has, ¿sí? Entonces sería, he has a book or she has breakfast at 9 a.m. ¿Está bien? Entonces es fácil. Para I, you, we, they usamos have, el verbo queda igual, pero para he, she or it changes to has. ¿Está bien? Eso. No es más que esa la cuestión. Entonces, ya vimos, digamos, todas las reglas respecto al cómo formular el presente simple, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros dijimos que este tiempo verbal, el presente simple, hace referencia a rutinas, hábitos, ¿sí? Nosotros hay cosas que, digamos, no hacemos siempre. Si yo digo, por ejemplo, I have lunch at 12 a.m., significa, o sea, da a entender como que suelo hacerlo a ese momento, ¿sí? A esa hora, pero quizás no todos los días. Almuerzo a las 12 del mediodía, quizás, no sé, hay algunos días que almuerzo a las 12 y otros días que no, ¿sí? O hay cosas que nunca hago. Entonces, para eso están los adverbios de frecuencia, ¿sí? Entonces, también lo que vamos a ver ahora son los adverbios de frecuencia que, si me dan un minuto, ahí les comparto un PowerPoint, ¿sí? En donde están los adverbios de frecuencia. ¿Qué indican los adverbios de frecuencia? A ver si ahí lo pueden ver. Ahí está cargando. Muy bien, adverbios de frecuencia. Tenemos, por ejemplo, I always get up at 5 a.m. Always, ¿sí? Fíjense que esto que implica que siempre me levanto a las 5 a.m. Después tenemos como que hay distintos grados de frecuencia, ¿sí? Hay cosas que uno hace más, que hace menos, bueno. En este caso sigue, por ejemplo, they usually drink water, ¿sí? Usually, not always, usually, ¿sí? Es como que bajo un grado, ¿sí? Después en el libro ustedes lo tienen on page 39, ¿sí? Tienen, digamos, la barrita con, here below, ¿sí? Toda la barrita con los distintos grados de frecuencia en los cuales uno hace las actividades, ¿sí? Entonces tenemos primero 100%. I always get up at 5 a.m. Después vamos bajando. They usually drink water, ¿sí? Usually, que es no siempre, usualmente. Fíjense que suena como en castellano, ¿sí? Usually, usualmente. Muy bien. He often study... acá hay un error, porque había cambiado la oración. He often studies English, ¿sí? Había puesto I antes. Pero bueno, ahí hay que corregir esto que dice he often studies English, ¿ok? Acá fíjense, el verbo, como termina con Y y tenemos tercera persona del singular, tenemos que cambiar la Y y agregarle IES. Así que bueno, eso es para corregir. Después tenemos, entonces, he often studies English,
¿sí? Often es a menudo, ¿sí? Eso sería la respuesta. He often studies English. Después tenemos, y que según acá el cuadrito sería un 60%, ¿sí? Es como que hay un grado de frecuencia que va decreciendo. Después tenemos, she sometimes goes to the park, ¿sí? Sometimes es algunas veces, ¿está? Después tenemos, he doesn't often watch TV. Y presten atención, porque ya vimos cómo se forma el negativo, ¿sí? Acá en el cuadrito dice not often. Y yo se acuerdan que les dije que el not no puede ir solo, ¿sí? Necesita el auxiliar. No podemos poner he not often. No. El not necesita del auxiliar. Entonces acá aparece el auxiliar y es he doesn't often watch. Fíjense cómo está el does, el watch se queda así solito, ¿sí? TV. Si fuera, por ejemplo, I, o they, o we, ¿sí? Sería, por ejemplo, we don't often watch TV. ¿Está bien? Usamos, en vez del just, usamos el do con el not. Don't, ¿ok? Often watch TV. ¿Está claro? Entonces, esto yo les había dicho que often era a menudo. Y acá es no a menudo, ¿sí? Es eso. Él no a menudo ve tele, sería más o menos la traducción. Después tenemos, he hardly ever reads the newspaper. Hard, something hard, es algo duro, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con hardly ever, como que casi nunca, ¿sí? Lee el periódico, el diario, ¿sí? Después tenemos, she never watches TV, o sea, este ya es el más, digamos, el opuesto al always, ¿sí? Always es siempre, entonces never es nunca. She never watches TV, ¿ok? Entonces, esos son todos los grados para, fíjense, todos los verbos como pueden ser get up, drink, study, go, watch, read y muchos más. Entonces, ¿qué pasa cuando usamos el verbo to be? Tenemos, por ejemplo, acá, he's always happy, ¿sí? También se usa para el verbo to be, porque estamos hablando en presente simple y decimos que él siempre es feliz. Es una persona feliz, así que he's always happy. Perfecto. Ahora, fíjense, en las oraciones que tenemos, los otros verbos, ¿dónde está ubicado el adverbio de frecuencia? Siempre se ubica. Tenemos el sujeto, ¿sí? Como dice other verbs, son todas las primeras oraciones que dice sujeto más adverbio de frecuencia más verbo. Fácil, ¿sí? No importa si es qué sujeto, o sea, si es are you with they más el adverbio más el verbo, así sin nada. Del verbo, o sea, lo tienen que conjugar de acuerdo a la persona que es. No importa acá si va con S o demás, ¿sí? Acá estamos enfocándonos en el adverbio de frecuencia, dónde se ubica. Entonces tenemos sujeto, adverbio de frecuencia y verbo. Sanguchito con el adverbio de frecuencia. Ahora, ¿qué pasa con el verbo to be? ¿Sí? Fíjense, he is always happy. No dice he always is happy. ¿Por qué? Es así. ¿Se acuerdan que el verbo to be lo podíamos contraer? Podíamos decir he's always happy. He's, ¿sí? Para contraerlo, digamos, no podríamos poner el adverbio de frecuencia en el medio de la contracción, digamos. Es como que el verbo, el sujeto y el verbo to be formaran una partícula, ¿sí? Entonces no se puede separar. Como no se puede separar, el adverbio va inmediatamente después. ¿Está claro? Entonces quedaría he's always happy. ¿Está? Entonces, esto es el resumen de los adverbios de frecuencia. Ahora vamos a ir al libro para, digamos, terminar de ver esto que está, ya les digo, a ver, esperen.
esperen que esto, stop sharing, ahí está. Y acá, Acá tenemos el libro nuevamente y les quiero mostrar para, digamos, ver bien. Ah, no, esto no. Esperen que esto se me vino para acá y este es el que tenemos que usar. Acá está, módulo 2. Acá tenemos el libro. Entonces, acá en el libro lo que van a ver es, como les había dicho, los adverbios de frecuencia, ¿sí? En la página on page 39, que tenemos sería derecha a izquierda, always 100%, usually 80%, often, y fíjense que no digo often, often 60%, sometimes 40%, not often 10%, hardly ever 5%, and never 0, ¿ok? Entonces, obviamente nadie va a contar, esto es algo que es interpretación, ¿sí? Es algo como para que vayan viendo el grado de frecuencia, pero bueno, es relativo, ¿sí? Entonces, después tenemos, ay, esperen que se me fue, acá tenemos la siguiente página, que tenemos esto que les había dicho, ¿sí? We use adverbs of frequency to say how often we do activities, ¿sí? Usamos los adverbios de frecuencia para decir cuán a menudo hacemos ciertas actividades. Entonces tenemos, I always wear a uniform at the police academy. Ese es el primer ejemplo. Y después tenemos, por ejemplo, my teachers sometimes wear uniforms at the academy. Y fíjense el tercer ejemplo. We never use cell phones in class. Ahora fíjense estos verbos. ¿Cuál sería el verbo en las dos primeras oraciones? Sería wear, ¿sí? Y fíjense que está referido a un uniforme, que sería ropa, ¿sí? Y después tenemos el verbo use, que está relacionado con utilizar un objeto, ¿sí? Pero no referido a ropa, sino usar de utilizar. Entonces, la diferencia es que wear lo usamos para ropa, ¿sí? Que sería vestir, una cosa así. Y use es para objetos. Entonces, todo lo que sea ropa usamos, no como en castellano que decimos usar el mismo verbo para los dos usos, sino que para referido a indumentaria usamos wear y para utilizar objetos usamos el verbo use, ¿ok? Entonces tenemos después, adverbs of frequency usually go before the main verb, but after the verb to be, que esto es lo que acabamos de ver en el PowerPoint, ¿sí? Entonces, go before the main verb. Main verb, ¿qué sería? El verbo principal, ¿sí? Entonces van antes del verbo principal. Y esto es importante. Van después del verbo to be. ¿Sí? Acuérdense que el verbo to be con el sujeto forman una cápsula, entonces el adverbio de frecuencia va inmediatamente después del verbo to be. Entonces acá tenemos ejemplos. Por ejemplo, en el cuadro tenemos oraciones en afirmativo o positivo, positive and negative form, ¿ok? Tenemos I, you, we, y ahí falta el they, y tenemos los distintos adverbios. I usually work on Sundays, ¿sí? Or para he, she, or it, always has. Acuérdense que el verbo have cambia a has para he, she, or it, a coffee. ¿Está bien? Después tenemos, en el negativo, I, you, we don't usually cook. Y esto es importante porque fíjense, cuando está en negativo, ¿sí? Lo que importa es que siempre
El adverbio de frecuencia tiene que estar antes del verbo principal, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando tenemos el auxiliar no es un verbo principal. El verbo principal es cook, have o lo que sea, ¿sí? El verbo que sea, que no sea el verbo to be, por supuesto. Cook, study, go, get, cualquier verbo, pero va antes de ese verbo, no del auxiliar, ¿sí? Entonces quedaría I don't usually cook breakfast, or en el caso de la tercera persona del singular, he, she or it doesn't often have free time. ¿Está claro? Esto es mucha información, pero bueno, lo bueno es que lo tienen grabado, así que lo van a poder repasar varias veces. Entonces, tenemos al costado del cuadrito, dice adverbs of frequency go before most verbs. Por ejemplo, I sometimes write emails in English. ¿Ok? Pero adverbs of frequency go after don't or doesn't. ¿Sí? Por ejemplo, I don't often work at the weekend. ¿Sí? Y después tenemos acá el ejemplo que les había dado antes con el verbo to be, la diferencia. Fíjense que en todos los ejemplos del cuadro dice I'm, or it's, or she isn't, ¿sí? Fíjense que está la contracción, ¿sí? No podríamos decir I always hungry, queda mal, ¿sí? I'm always hungry, ¿está bien? O no podríamos decir it usually is here, es it's usually here, ¿está bien? Así se van a acordar que forman una partícula, el verbo to be con el sujeto, entonces el adverbio de frecuencia va después. Muy bien. Después tenemos acá una serie de preguntas relacionadas que cada uno tiene que responder, ¿sí? Do you ever get up get up after 11 a.m.? ¿Alguna vez te levantás después de las 11 de la mañana? O esto relacionado con la rutina del Perfect Saturday de Susana, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tienen que responder ustedes yes, usually, yes, always, o la respuesta que sea, ¿sí? Después tenemos el ejercicio número 2, que dice add an adverb of frequency to each sentence. Use the information in brackets to do it. Y este es muy importante. Este también va a ser para entregar, ¿sí? Entregan, digamos, la rutina de Juan, que vimos al principio de la grabación, ¿sí? Que tienen que poner todo. Juan, lo que sea, acuérdense de los verbos, como si es tercera persona del singular, cómo tienen que hacer el verbo, ponerle ES, S o IES, ¿está bien? Entonces tienen que hacer eso y este ejercicio. Que tenemos, por ejemplo, el primero que está hecho. Ustedes lo que tienen que hacer es copiar la oración como está y agregarle el adverbio de frecuencia de acuerdo al porcentaje que indica en la oración. Entonces tenemos I get up early, ¿sí? 0%. Entonces 0 es never, ¿ok? El ejemplo sería entonces I never get up early, ¿ok? Y así con todas las oraciones. Lo tienen que hacer para entregar en hoja aparte, con nombre, apellido y todo. ¿Está bien? Se lo tienen que entregar al bedel antes que yo entre a clase. Después, un tema finalmente para cerrar es when do you do it? ¿Sí? Que son los distintos momentos del día que cuando ustedes hagan, digamos, cuando uno dice, por ejemplo, hablando de rutinas, uno puede decir, yo los domingos o todos los martes o esas situaciones o cada primavera, se utilizan preposiciones, ¿sí? Esto se lo tienen que aprender porque es así, digamos, es difícil no los quiero marear con el tema del porqué de cada preposición, ¿sí? Porque algunas que
digamos, básicamente en este caso todas significan en, ¿sí? En primavera, bueno, no todas, pero algunas. Entonces, ¿por qué in, on? Es porque es así, básicamente. Entonces tenemos in the morning, entonces utilizamos la preposición in para las distintas instancias del día, básicamente. In the morning, in the afternoon, in the evening. Ahora, ¿qué pasa? Cuando es de noche, ¿sí? Este es como si fuera una excepción, decimos at night, ¿ok? At night, que está en el cuadrito de al lado. Después tenemos, esto está en la página on page 41, ¿sí? At the top. Después tenemos in summer, o sea, tenemos en los momentos del día, en los momentos del año. Fíjense, tenemos in summer, ¿sí? Que sería en el verano, winter, que es invierno, fall, or autumn, también es otra forma. Fall es cuando algo, this pencil falls, ok, fall es que cae. Y las hojas en los árboles, ¿qué hacen? Caen. Entonces, para que se acuerden que eso es otoño, básicamente. Y spring es las hojitas que hacen en los árboles, digamos, nacen las hojitas, entonces eso es spring, ok. Después tenemos los meses del año, in January, February, May, March, all of the months, okay, of the year. Entonces, después que sigue on, ¿sí? On se utiliza para los días de la semana, ¿sí? Pero fíjense, yo digo, por ejemplo, si yo digo on Sundays, on Mondays, quiero decir los lunes, los martes, ¿ok? Los domingos, ¿está bien? Fíjense que está en plural, tiene los días de la semana están en plural, que esto quiere decir los domingos, los sábados y así. Después tenemos on Saturday night, que esto ya hace referencia a días específicos, ¿sí? Entonces, Saturday night es un día como especial, ¿sí? Después tenemos una fecha en específico. On the 1st of May, on the 22nd of July, ¿sí? Cuando ya tenemos una fecha, decimos on. Y después, otra fecha particular, importante, es a birthday, ¿sí? Entonces, on my birthday, decimos on, ¿está bien? Y después tenemos at, que ya les dije, por ejemplo, que una excepción de los momentos del día es at night, después tenemos at the weekend, y referido a la hora, ¿sí? Fíjense que tenemos acá dos ejemplos, at 5 o'clock or at 2 p.m. No importa cómo digan la hora, ¿sí? Es at. Cuando nos referimos a un tiempo de hora, decimos at. Y después, at Christmas or at Easter. A ver, Christmas es Navidad, and Easter es Pascua, ¿sí? Después, bueno, todas las fechas parecidas a esas. Y después tenemos every. Every, que significa cada, ¿sí? Every hour, every day, every week, every month, cada hora, cada día, cada semana, cada mes. Y fíjense que tenemos ahora every Monday, singular, ¿sí? Con on teníamos on Sundays, ¿sí? On Mondays, con S, on Mondays, que sería los lunes, pero acá tenemos every Monday. Atención acá, que es cada lunes, cada domingo, ¿sí? Si dijera every Sunday, con i final sin plural, ¿está bien? Que sería cada domingo, igual que en castellano, ¿sí? Y el otro sería los domingos, on Sundays, every Sunday, ¿sí? Que sería cada domingo. A ver. Después tenemos, por ejemplo, every weekend y, bueno, every morning. Ejemplo, ¿sí? Entonces, en el ejercicio 1 de on page 41, you have to put the correct preposition, ¿sí? Tienen que completar con in, on, at, ¿sí? Esto también es para entregar. Y después,
En el ejercicio 2 tienen you have to write true sentences about the ideas in one. Entonces tienen que hacer oraciones que sean verdaderas para ustedes como las del ejercicio anterior. Y después el último ejercicio es que tienen que you have to underline the correct alternative, ¿sí? Entonces tienen 3 opciones y tienen que subrayar la alternativa correcta. Entonces todo esto es para entregar la clase que viene, se lo tienen que dejar al bedel, ya listo para cuando entro con nombre y apellido, ¿ok? Y la fecha. Ok, espero que les sea útil esta grabación y bueno, nos estamos viendo la clase siguiente. Les mando un beso grande y cualquier cosa ya saben, me pueden consultar a través del foro de consultas o si no con la profesora Gladys Ridela a través de WhatsApp, ¿sí? Fíjense en las notificaciones, en las noticias, está el teléfono celular de ella para que la contacten para asistir a alguna tutoría. Bueno, espero que tengan linda semana and see you next